¡Ya llegamos! Y esto es Al Friendly. A continuación, les mostraremos curiosidades, especulaciones y análisis del capítulo Orígenes parte 1. Disfrútenlo. Pero antes de continuar, nos gustaría agradecer el apoyo de la página de Facebook Miraculous Ladybug Latinoamérica. En la descripción les dejaremos el link de la página para que la chequen. Los Miraculous fueron creados hace muchos siglos por algo o por alguien. Estos fueron creados para hacer el bien, y pueden darle poderes a sus poseedores. Cuando se muestran los Miraculous a través del tiempo, podemos ver varios héroes. El primero parece ser Volpina, pues vemos una figura con rasgos humanos y de zorro. El segundo parece ser Hércules, ya que podemos ver que tiene una piel de león encima. Hércules en su primer trabajo enfrentó al león de Nemea. Esto nos hace pensar que en algún momento llegó a poseer un Miraculous. Tal vez ese Miraculous sea el de Chat Noir, por la gran fuerza o poder de destrucción. El tercero podemos ver que es Ladybug. Curiosamente podemos ver que es una mujer. Al igual que la Ladybug egipcia y la actual, parece que todos los Ladybugs son mujeres. La última parece ser una clase de ave, pues vemos un pico y alas. Esta es muy difícil de interpretar, pero la única ave que está en los Miraculous es el pavo real, por lo que lo más seguro es de que esta heroína tenga ese Miraculous. Los Miraculous de Ladybug y Chat Noir son los más poderosos que hay. El de Ladybug tiene el poder de crear cualquier cosa y el de Chat Noir tiene el poder de destruir cualquier cosa. Se confirma que los Miraculous de Ladybug y Chat Noir pueden ser usados al mismo tiempo. Esto ya se sospechaba, pues Hawkmoth ha estado pidiendo los dos Miraculous a lo largo de todos los capítulos. Si se unen ambos Miraculous se obtiene un poder absoluto, pero no queda muy claro a qué se refiere con esto. Otra pregunta que surge es, ¿cómo se verá el portador de ambos Miraculous? ¿Se verá parecido al robot que Lady y Chat usaron en Le Gamer? ¿O se verá como lo muestra el libro? Entre las páginas del libro podemos ver a Volpina, a Chat Noir, a Ladybug, a Hawkmoth y la página que explica el poder de Hawkmoth. Con esas páginas nos damos cuenta que los vestuarios van cambiando según la persona. Aquí podemos apreciar variaciones del traje de Ladybug. También nos damos cuenta que así como Chat Noir tiene su bastón y Ladybug su yoyo, el bastón de Hawkmoth es el arma de su Miraculous. Si de por sí ya se sospechaba que Hawkmoth era Gabriel, esta escena levanta más sospechas. Podemos ver que Hawkmoth dentro de su Miraculous tiene una foto de la madre de Adrien, que ha desaparecido. De la misma forma podemos ver que tiene un anillo en su mano, al igual que Gabriel en el capítulo Yakadi. Hawkmoth confiesa sus verdaderas intenciones. Es fuertemente insinuado que él quiere obtener el poder absoluto de ambos Miraculous, ya sea para revivir o traer de vuelta a la madre de Adrien. Por esta razón, simplemente está creando villanos como carnada para capturar los Miraculous. Se confirma que el poder de Hawkmoth consiste en darle un superpoder a alguien y convertirlo en su sirviente. Hawkmoth está usando sus Miraculous para el mal. No se sabe si anteriormente algún Miraculous ha sido usado con estos fines. Wise es capaz de detectar el aura de los Kwamis y saber si es buena o mala. No se sabe si es una habilidad exclusiva de Wise o es una habilidad que todos los Kwamis comparten. Wise vive en la abertura del fonógrafo. Tiene 5 estampillas como cuadros decorativos, una caja de cerillos como cama y un carrete de hilo rosa como almohada. La caja en donde duerme tiene publicidad de un centro de entretenimiento que realmente existió entre los años de 1880 a 1900. El maestro Fu estuvo a punto de transformarse, lamentablemente no pudo debido a su edad, pero esto nos dejó con la duda, ¿cómo será su traje y cuáles serán sus poderes? Se revela la edad del maestro Fu, la cual es de 186 años. Tal vez el poder de su Miraculous sea la inmortalidad o al menos vivir mucho más tiempo que un humano normal. Es muy irónico que Marinette, antes de poseer su Miraculous, tenía muy mala suerte, pero ahora, al ser Ladybug, todo le sale bien. Marinette y Chloe han estado en la misma clase durante 4 años consecutivos. Pobre Marinette. Marinette diseñó el logo de la panadería de sus padres. Gracias a que Marinette no se la pasa viendo su celular, como lo hace el resto de los parisinos, pudo conseguir el Miraculous de Ladybug. ¿Cómo fue que el conductor no vio al señor Fu? Probablemente estaba viendo su celular. Alia es una alumna de nuevo ingreso, al igual que Adrien. Ese es el nacimiento del primer villano. En el fondo podemos ver cuando Kim le da el papel a Iván y segundos después él se enfurece. Tal vez una de las razones por las que Gabriel no deja que Adrien salga es porque se volvió un padre sobreprotector después de perder a su esposa. En el cuadro familiar se puede apreciar que Adrien tiene su edad actual, por lo que podemos deducir que la pérdida de su mamá sucedió recientemente. ¿Cómo fue que el maestro Fu logró dejar las cajitas adentro de las habitaciones de Marinette y Adrien? Lo más seguro es que haya utilizado el poder de su Miraculous para poder lograr esto. Es muy interesante cómo contrastan Marinette y Adrien. Lo podemos ver con las reacciones contrarias que tienen al conocer a sus Kwamis y el hecho de que Marinette le costó mucho trabajo aceptar ser Ladybug, mientras que Adrien nació listo para ser Chat Noir. Tiki puede atravesar los objetos. Aún no sabemos si esta habilidad la tienen también los otros Kwamis.
Black y Tiki son muy estrictos con el hecho de que Marinette y Adrien no revelen su identidad. Podemos entender que no le digan a todos quiénes son Ladybug y Chat Noir, pero entre ellos dos no debería de haber ningún problema, ya que son un equipo. ¿Acaso perderán el derecho de poseer el Miraculous si revelan su identidad? Podemos apreciar que el Miraculous del pavo real no está en la caja. Muchos especulan que es la mamá de Adrien su portadora, ya que ambos están desaparecidos. También explicaría por qué Gabriel tiene conocimiento sobre los Miraculous y pudo encontrar al nudo. ¿Cuál habrá sido el único error que ha cometido el Maestro Fu? ¿Estará ligado con el Miraculous del pavo real? ¿O habrá sido el hecho de que perdió el Miraculous de la mariposa? Tiki menciona que Marinette fue escogida, y sabemos que quien la escogió fue el Maestro Fu. Con base en esto, podemos especular que el Maestro Fu es el guardián de los Miraculous, ya que él posee la caja con todos ellos. Además, recordemos que su Kwami tiene la habilidad de detectar si otros Miraculous son usados para el mal. También explicaría por qué el Maestro Fu puede vivir por mucho más tiempo que un humano normal. Esta es tu cara cuando sabes que habrá transformación. En la primera transformación, Marinette no hace su coreografía de costumbre. Por otro lado, Adrien la ha practicado desde hace años. Parece ser que los nombres de Ladybug y Chat Noir son inventados por los portadores de los Miraculous y no por sus Kwamis. Por lo tanto, los superiores han tenido nombres distintos a lo largo del tiempo. Maldita sea, Tiki. ¿Qué rayos voy a hacer con esto? Esto es lo que pasa cuando te burlas del Lucky Charm de Ladybug. En este momento, Chat Noir empieza a enamorarse de Ladybug. La primera de tantas referencias a Spider-Man. Alia le pregunta a Ladybug si fue mordida por una Catarina radioactiva. Descubrimos otro poder de Hawkmoth. Además de darle poderes a las personas y convertirlas en sus aliados, si el Akuma sale del cuerpo del supervillano sin haber sido purificado por Ladybug, puede multiplicarse en miles de Akumas infectando a más personas. Podemos notar que los poderes de Hawkmoth son mucho más duraderos que los de Ladybug y Chat Noir, pero la pregunta es ¿por qué? Nosotros suponemos que como Ladybug y Chat Noir poseen los Miraculous más fuertes de todos, es necesario que sus poderes tengan restricciones. Por ejemplo, usar el poder una vez por transformación y con un tiempo limitado. Esto como medida para evitar que ocurra una gran catástrofe en caso de que llegara a caer en las manos equivocadas. Black nos revela que solamente Ladybug tiene la capacidad de capturar los Akumas y revertir todos los daños hechos por los supervillanos. Estas fueron nuestras especulaciones y análisis del capítulo Orígenes parte 1. Si les gustó este video, los invitamos a que nos lo demuestren con un like, nos dejen sus opiniones en la caja de comentarios, lo compartan con sus amigos y, si no lo han hecho, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.